Hola, bienvenidos a nuestra sesión de Álgebra Superior 2. Pues bueno, ayer nos quedamos en la parte de los elementos invertibles y bueno, entonces vimos lo siguiente, ¿no? Vimos que si teníamos un monoide, ¿no? Que si tenemos si tenemos el monoide, este monoide, con su operación binaria y su neutro, entonces el elemento A, ujú, del monoide se llama invertible pues si se halla un elemento, si se halla un elemento B también en M, para el cual se cumple, pues se cumple que AB es igual a E igual a B por A. Entonces, lo que vamos a ver va a ser que vamos a ver que el conjunto de elementos invertibles del monoide, pues va a ser va a ser cerrado, ¿no? Con la operación definida y además va a componer un submonoide, ¿no? Ya vimos lo que es ser submonoide y subsemigrupo y submonoide. Entonces, bueno, ¿cómo lo voy a poner? Entonces, sea M con una operación binaria y un elemento neutro, ¿no? Un monoide, ¿sí? Y entonces ahora consideremos el conjunto, siguiente, ¿no? El conjunto de los, el conjunto M', ¿sí? Igual a los X en M, tales que existe X a la menos 1, tales que X por X a la menos 1 es igual a E. Es decir, vamos a considerar el conjunto de todos los elementos invertibles, ¿no? En el monoide. Entonces ahora, pues para ver qué es un submonoide, pues hay que ver que si tomamos dos elementos aquí, o sea, lo que queremos ver es que si yo tomo X y Y en M', entonces X por Y también va a estar en M', ¿sí? Queremos que ver que es cerrado, ¿no? Y desde luego todos, o sea, si estamos considerando desde el principio el elemento de el conjunto de todos los elementos invertibles, entonces todos los que tomemos aquí pues van a tener inverso, ¿no? Entonces nada más nos corresponde o nada más queremos ver que efectivamente es cerrado con la misma operación, ¿sí? Con la misma operación que tiene M. Entonces, pues sean X y Y en M', entonces existen X a la menos 1 y Y a la menos 1
en M, tal que X por X a la menos 1 es igual a E, al neutro, y Y por Y a la menos 1 también es igual al neutro. ¿Sí? Bueno, entonces, esto tenemos por un lado, esto lo tenemos porque M', pues es el conjunto, bueno, no lo voy a apuntar, ¿no? Más bien nada más lo voy a explicar. Pues porque M' es el conjunto de todos los elementos que tienen inverso, ¿no? Que son invertibles, ¿no? Por lo tanto, pues existen estos inversos de cada uno de los elementos que tome ahí. Y ahora, pues, consideremos lo siguiente. Consideremos lo siguiente. ¿Sí? A ver, si tomamos X por Y, ¿no? Es más, voy a ponerlo, no lo voy a abreviar, ¿no? Voy a poner la operación binaria. Entonces, si tomamos X por Y, por Y a la menos 1, por X a la menos 1, pues obtenemos que esto es igual a X, ya que como es una operación binaria en M, pues es asociativa, ¿no? Porque este es un monoide. Como es un monoide, pues es una operación asociativa. Entonces, sí, podemos asociar de esta manera, ¿no? Así, pero esto es igual a X por E por X a la menos 1. Perdón, aquí es a la menos 1, a la menos 1. Y esto es igual a X por X a la menos 1 es igual a E. Ahora, por el otro lado tenemos lo siguiente. Tenemos que Y a la menos 1 por X a la menos 1 por X por Y. Pues es lo siguiente. Igual podemos asociar, ¿no? También aquí esto es igual a Y a la menos 1 por X a la menos 1 por X por Y. ¿Sí? Ya que la operación, como les digo, es asociativa. Y entonces aquí obtenemos que es Y por E por X, perdón, por Y. Y esto es igual a Y a la menos 1 por Y. ¿Sí? Y pues esto es igual a E. Entonces, ¿qué es lo que obtuvimos? Por un lado, esto, al multiplicarlo por XY, a la derecha, obtenemos el neutro. Pero también al multiplicarlo por XY a la izquierda, de este lado, también obtenemos el neutro, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que Y a la menos 1 por X a la menos 1, pues va a ser igual a X por Y a la menos 1. Es decir, que dados dos elementos, pues tienen inverso, ¿no? Lo que quiere decir entonces, esto implica, ¿sí? Que X por Y, pues está en M', ¿sí? Ya que M' pues es el conjunto de todos los elementos invertibles. Entonces, bueno, déjenme apuntar la conclusión de esto. Pues aquí obtenemos, por lo tanto, el conjunto de todos los elementos invertibles del monoide, de este monoide,
o sea, M', es decir, M', es cerrado, ¿no? Es cerrado, por lo que obtuvimos aquí, respecto a la operación esta, ¿no? A la operación esa. Y compone un submonoide. Un submonoide en M. ¿Sí? Entonces, si tomamos un monoide y consideramos todos los elementos invertibles, pues eso compone un submonoide. Un submonoide en M, ¿no? En este, ¿no? Un submonoide de esto. ¿Sí? Bueno, lo podríamos denotar así, ¿no? M' con la operación y pues el neutro, ¿no? Debe ser, es este. Entonces esto es un submonoide, ¿no? Un submonoide. ¿Sí? Bien. Lo siguiente que vamos a hacer, pues ya vamos a ir ingresando a lo que tiene que ver con grupos, ¿no? De hecho, pues bueno, se los voy a mejor a comentar. Desde que comenzamos, ¿no? El estudio de las estructuras algebraicas, uno de nuestros objetivos, pues es el de presentar el concepto de grupo, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Y bueno, ya discutimos los conceptos concernientes a semigrupos y monoides. Y dimos ejemplos, ¿no? De esas estructuras algebraicas. Pues ahora trabajaremos el concepto de grupo, ¿sí? Entonces déjenme apuntar aquí la definición. Definición. Se dice que un conjunto G no vacío es un grupo si en él hay definida una operación. Hay definida una operación que vamos a denotar así, ¿no? Como asterisco, porque pues bueno, estamos hablando de una operación en general, ¿no? Una operación binaria, ¿no? Tal que pues vamos a tener lo siguiente, ¿no? Que se van a cumplir las siguientes 4 propiedades. Inciso A, que para todo A y B en G, pues se tiene que A operación con B, pues también debe de estar en G, ¿no? Le pueden llamar cerradura incluso, ¿no? Entonces le vamos a poner aquí cerradura. Porque, pues bueno, se dice que sí, que es cerrado, ¿no? El conjunto bajo la operación definida. Inciso B,
pues dados A, B y C, tres elementos de G, se tiene que A operación con B operación con C, pues va a ser igual a A operación con B operación con C. Inciso C. Existe un elemento, un neutro, ¿no? En G, tal que ¿qué? Pues tal que A compuesto con... Esta podríamos, perdón, regresando a la propiedad anterior, aquí podríamos poner que es asociatividad. Como para que no las olvidemos tan fácil, ¿no? Y las recordemos. Entonces como que así podemos acordarnos, ¿no? Cuáles son las propiedades que debe de cumplir una estructura algebraica definida en un conjunto para que sea un grupo, ¿no? Para que el conjunto con la operación pues sea un grupo, ¿no? Entonces como continuando, ¿no? A por E debe ser igual a E por más bien A operación E debe ser igual a E operación A. Igual a A. Y inciso D para todo elemento de G existe B en G tal que A operación B pues es igual a B operación A igual a E. Es decir, inverso, ¿no? B inverso de A. O sea, todos sus elementos son invertibles, ¿no? Con lo cual podríamos decir que a lo mejor una forma de resumir esto del grupo, podríamos decir que pues es un monoide en el que todos sus elementos son invertibles. Recuerden, para que sea monoide, pues primero tiene que ser semigrupo, ¿no? Para que sea semigrupo, la operación binaria definida en el conjunto debe de ser asociativa, ¿sí? Si existe un neutro, entonces si existe un elemento neutro es un monoide y ya, bueno, ya la propiedad que agregaríamos para que se conforme el grupo, pues sería esto, ¿no? Que todo elemento tiene inverso. Bueno, ya ni le puse el título, ¿no? Pero bueno, es grupos, ¿no? Estamos en lo de grupos. Pues bueno, la teoría de grupos tiene un papel fundamental en la geometría y en las aplicaciones de las matemáticas a cuestiones de las ciencias naturales, ¿no? Por eso es importante estudiarlo, ¿no? Frecuentemente lo van a estar viendo, lo van a estar utilizando, así que pues es bueno pues empezar a trabajarlo. Además, como podrán ver, o al menos creo yo, que no ha sido complicado, ¿no? Hasta ahorita no se ha complicado. Bien. Los grupos con operaciones conmutativas, que eso pues puede uno pensarlo, ¿qué pasa si la operación... En este caso nada más hemos hablado de una operación binaria, ¿no? Nada más asociativa. Pero si la operación es conmutativa, pues ese grupo entonces sería un grupo conmutativo, ¿no? Grupo conmutativo. O abeliano. Sí, la operación es conmutativa, ¿no? Que como vemos en la definición, no dice que deba de ser conmutativa, ¿no? Simplemente asociativa. Pero ya, como les digo, si cumple ese extra más de que es conmutativa además, entonces, pues el grupo pues se va a llamar conmutativo. Ahora, déjenme poner, ya que tenemos la definición de grupo, pues lo más común
o lo más natural se va a hacer definir lo que es un subgrupo, ¿no? Entonces, déjenme, es algo igual de sencillo como cuando definimos submonoide, subsemigrupo, ¿no? Pues igual tiene que ser un subconjunto, ¿no? Entonces, o sea, si ya tenemos un grupo, ¿no? Sea este, con una operación binaria, neutro, ¿no? Un grupo, ¿sí? Ahora, si H es subconjunto, entonces, punto H se llama semigrupo. H se llama semigrupo en G si E está en H, es decir, el neutro. ¿Qué más? Que si H1, H2 también son elementos de H, entonces H1, operación con H2 son elementos de H. Esto podríamos expresarlo. Bueno, voy a ponerlo. Ya, ajá. Pues podríamos expresarlo diciendo pues que H es cerrado, ¿no? H es cerrado bajo la operación definida, ¿no? Y la tercera, ¿no? Y para todo H en H existe H a la menos 1 en H, ¿sí? O sea, si él solito también es un grupo, con el neutro de G y con la operación definida en G. Si él con esa operación y ese neutro él solito es un grupo, entonces H es un semigrupo en G. H es un semigrupo en G. Bien. Es igual de sencillo, ¿no? Que la de... es igual de sencilla la definición de subgrupo que la de semigrupo, la de subsemigrupo y la de submonoide. Entonces vamos a resumirlo en así lo siguiente, ¿no? Vamos a ponerlo así para que quede como que más claro, ¿no? Aparte de lo que ya hemos comentado, que no sea, pienso que no se ha vuelto confuso, ¿no? Entonces simplemente un grupo es solo para que vean la simpleza, ¿no? De lo que es ser un grupo, de lo que es el grupo, ¿no? Y además es un concepto simple y muy poderoso, ¿no? Es solo un conjunto, un conjunto G con una operación, con una operación que vamos a denotar así una operación binaria así, que satisface los incisos A, B, C y D de la definición, ¿no? ¿Qué di? De la definición anterior. Ajá. ¿Cuál es? Cerradura, asociatividad, neutro y que haya inversos, ¿no? Para todos. Entonces, bueno, vamos a ver ejemplos, ¿no? De grupos. Vamos a ver ejemplos. Entonces, ejemplos. Vamos a ver ejemplos, ¿no? 1. Primer ejemplo, sea Z, pues el conjunto de todos los enteros, ¿no? El conjunto de los números enteros
Y la operación y esta, la adición, ¿no? La adición o la suma. La suma ordinaria, ¿no? Ordinaria. La suma ordinaria en Z, pues tenemos, o bueno, lo voy a poner aquí, se tiene que Z es cerrado y asociativo respecto a la operación suma por propiedades básicas, ¿no? De los enteros. Ahora, por otro lado, ¿cuál es el elemento? ¿Cuál es el elemento o cuál elemento es la unidad? ¿Cuál es el elemento respecto a Z, ¿no? O sea, ¿cuál es la unidad? ¿O cuál es el neutro, ¿no? El neutro respecto a esta cosa, ¿no? En los enteros, ¿sí? ¿Cuál es el neutro, ¿no? Pues como tenemos que, pues, como Z es igual, o sea, Z tiene que ser igual a Z más E, ¿no? Igual a E más Z, ¿no? Para todo Z en Z. Y pues, ¿qué elemento cumple eso? El 0, ¿no? Entonces, ya que es el 0, ya que Z más 0 es igual a 0 más Z, igual a Z, ¿no? Entonces el 0 es nuestro neutro en este caso, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir? Bueno, bueno, así lo vamos a poner, ¿no? ¿Qué podemos decir? De los inversos, ¿no? De A a la menos 1. Pues en este caso tenemos que 0 debe ser igual a más A a la menos 1, ¿no? Para todo A en Z. Ajá. Y en este caso, A a la menos 1 es igual a menos A. Ajá. Ya que A más menos A, pues es 0. Como todos saben bien. Entonces se cumple la cerradura, ya que un entero más otro entero, pues da otro entero, claramente. Se cumple la asociatividad. Ya sabemos que la suma es asociativa en Z. Se cumple lo del neutro. Se cumple lo del neutro. Y también se cumple que todos tienen inverso, ¿no? Respecto a la suma. Entonces, pues aquí lo vamos a denotar así, ¿no? Bueno, déjenme borrarle aquí este cacho. Ajá. Entonces nuestro grupo, en este caso, bueno, también borro esta parte, ¿no? Entonces nuestro ejemplo, o nuestro ejemplo en este caso, pues es este, ¿no? Es Z con la suma y neutro, que es el 0. ¿Sí? Ahora pues 2, ¿no? Para este ejemplo consideremos, o sea Q, ¿no? El conjunto de todos los el conjunto de los números racionales. Sea Q el conjunto de los números de los números el conjunto de los números racionales. Entonces ya ni pinta.
sea el conjunto, sea Q el conjunto de los números racionales, y consideremos Q' como el conjunto de los racionales menos el 0. Con la operación esta, ¿no? Producto. Entonces, pues se tiene que este conjunto Q', ¿sí? Forma un grupo relativo a la operación esta operación, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo más interesante. De a ver si nos da tiempo. Híjole, es que como, bueno, a ver, es que está un poco largo, pero yo creo que sí nos da tiempo de ver. No pensé que el tiempo se me fuera tan rápido. Déjenme entonces ver el siguiente ejemplo rápidamente. 3, ¿no? Sea UN el conjunto de las potencias. Bueno, es más, lo voy a poner. Sí. Voy a ponerlo así. UN. Vamos a ponerlo. Vamos a definirlo como el conjunto de teta ln en los complejos, de los números complejos, tales que L es igual a 0, 1, 2, hasta n-1, ¿sí? Donde teta n va a ser igual al coseno de 2pi n más i seno de 2pi n, ¿sí? Eso tal vez lo debí poner adentro del conjunto. Bueno, vamos a ponerlo así para que no se haga tan grande esto, ¿no? Pero entonces consideremos a un igual a esto, ¿no? Estos, como pueden ver, pues son números complejos, ¿sí? Para cada n, pues nos va a definir números complejos. Desde luego que pues n es mayor que 1, ¿no? ¿Sí? Mayor igual, ¿no? De hecho. Mayor igual que 1. Entonces nos va a definir números complejos. Entonces, y bueno, ahora sea teta n a la k por teta n a la j igual a teta k más j entre n. El producto ordinario. El producto ordinario. El producto ordinario de la potencia o de las potencias, más bien de las potencias de teta n. Como números complejos. Como números, ¿sí? Complejos. Ahora, tenemos que por el teorema de De Moivre, por el teorema de De Moivre, se tiene que teta n a la n pues es igual a 1. Y lo que habría que hacer en este caso o lo que quedaría tal vez después como un ejercicio, pues ver que
¿sí? Ver que UN es un grupo, ¿sí? Respecto a esta operación, ¿sí? A la operación producto, que es el producto común ordinario, ¿no? De los números complejos. Y bueno, creo que eso es todo. Vamos a continuar pues viendo esta teoría, ¿no? Eh, pues muchas gracias por su atención. Si todo va bien, nos vemos la siguiente sesión. Y pues hasta luego. Gracias.